Hola corazones, hoy en lengua materna vamos a continuar con el proyecto Conocemos más sobre los animales. Estamos en la etapa 2, escribimos las tarjetas. En la clase anterior, recuerdas que se hizo el análisis de la entrevista y de la información que se tenía que investigar y lo hice mediante el ejemplo de la jirafa. Y que tú tenías que hacer lo mismo, pero con el animalito que tú elegiste. En esta actividad vamos a elaborar las tarjetas de apoyo para tu exposición. Aquí en el libro nos da un ejemplo de tarjetitas de apoyo para el animalito del pato. Y si te das cuenta, inicia con la pregunta. ¿Ya te diste cuenta? Y después viene la información. Y es una tarjetita para cada pregunta. ¿Cómo son los patos? Y la información correspondiente. ¿Qué comen los patos? Y la información de esta pregunta. ¿Dónde viven los patos? Su información. ¿Cuánto viven los patos? Y su información. Entonces es una tarjetita para cada pregunta. El tamaño de la tarjetita va a depender de la información que se vaya a utilizar. Yo te recomiendo, aquí vienen de varios tamaños, mira, ¿ya viste? Yo te recomiendo que hagas tus tarjetitas todas del mismo tamaño para que se vean uniformes, se vea más presentable. Y las puedes elaborar en hojas blancas, si tienes cartulina o en hoja de cuadernito, en dado caso que no tengas ni hojitas blancas ni cartulina. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo las vas a elaborar? Debes tomar en cuenta tu entrevista y la información que investigaste. ¿Recuerdas que en la clase pasada te mostré el ejemplo de mi entrevista, de las preguntas de mi entrevista, y al analizar la información fuimos encontrando cuál le correspondía a cada una de las preguntas? Las fuimos subrayando de un color diferente y les pusimos el numerito para que supiéramos a qué pregunta le corresponde esa información. Y si encontramos otra información, entonces podíamos agregar más preguntas, como en este caso, ¿qué significa jirafa? Que no la tenía contemplada en mis preguntas de la entrevista, pero que sí estaba en mi información que se investigó. Ahora, las tarjetitas vas a elaborarla primero con la pregunta, que es una jirafa. Si tú pusiste más preguntas, debes de ver en qué orden las vas a trabajar. No porque las hayas escrito hasta el final, quiere decir que ese orden va a seguir. Debes tú acomodarlas de acuerdo a la información que tienes, ¿entendido? Yo, por ejemplo, mira, aquí pregunta 1 a pregunta 7 y al final puse la 8, que era lo que venía en la información. Pero ya al elaborar las tarjetitas me di cuenta que, ¿qué significa jirafa? No puedo mandarla hasta el final. Entonces las acomodé, la reacomodé y la puse en el lugar número 2 y las demás se recorrieron. Porque tienes que ver el orden de la información, eso es muy importante, ¿entendido? Bien, ahora vamos a combinar la información de la entrevista con la información de la investigación. Vamos a hacerlo con el ejemplo de la jirafa y tú lo vas a hacer con el animalito que tú elegiste. Pregunta número 1, ¿qué es una jirafa? Y aquí está la información, es un animal salvaje. Y en mi investigación no viene que es una jirafa, entonces me quedo con esta respuesta nada más. Aquí está ya mi tarjetita de apoyo. Pregunta 1, ¿qué es una jirafa? Es un animal salvaje. Ya está una tarjetita. Ahora, pregunta número 2. Como te dije, yo las reordené porque esta información debe de ir antes y no hasta el final. Entonces la puse como número 2. Mira, aquí hasta le puse número 2. ¿Qué significa jirafa? Y como no lo tengo aquí,
Entonces me voy a ir a la información que tengo aquí. Y si te das cuenta, en la clase pasada le pusimos número 8. Y aquí está, número 8. Y ya en la tarjetita va la pregunta. 2. ¿Qué significa jirafa? Y escribí, el nombre de jirafa proviene del árabe zirafa, zarafa, que significa alta. Y es la información que obtuvimos de la investigación. Ya llevamos 2 tarjetitas. Vamos con la pregunta número 2 de aquí, que sería la 3. ¿Cómo es? Es alta con cuello largo. Y al elaborar la tarjetita, ¿cómo es? Va a quedar mucho más completa porque no nada más vamos a poner es alta con cuello largo. Esto se complementa con lo que investigamos. Por eso es importante la investigación, porque amplía la información para que esté más completa. Y ya así obtuvimos información de 2 tipos de fuentes informativas, la oral, mediante la entrevista, y la escrita, mediante la búsqueda de información. En este caso yo busqué en internet. Y aquí está, son el animal más alto del mundo. Los machos pueden medir hasta 6 metros de altura y pesar algo más de 1 tonelada. Las hembras son un poquito más pequeñas. Son animales mamíferos. Tienen unos cuernos que se llaman hocicorns. Toda esta información de la número 2, que está en el color anaranjado, porque mira, puede ir dándote información salteada y tú tienes que identificar a qué corresponde con ayuda de un adulto. Mira, aquí hay otra poca de información de cómo es. Se escribe en la tarjetita. ¿Cómo es? Es un animal mamífero y rumiante, es decir, que después de haber tragado su alimento lo devuelve a la boca para volverlo a masticar. Tiene 4 estómagos. Es el animal más alto del mundo. Los machos pueden medir hasta 6 metros y pesar más de 1 tonelada. Las hembras son más pequeñas. Tienen cuernos llamados hocicorns. Tienen manchas color marrón, pardo o negro. Su lengua es enorme, mide unos 50 centímetros. Tiene una larga cola que termina con pelos negros con cuello largo. Entonces, aquí en la tarjetita ya escribimos la información tanto de lo que investigamos como de la que nos dio nuestro entrevistado. ¿Entendido? Siguiente, ¿qué come? Aquí está, ¿qué come? Y aquí nos respondieron nada más hierba. Entonces, nos vamos para acá y vemos que la información se encuentra aquí. Mira, le corresponde la número 3. Son herbívoras, es decir, que se alimentan principalmente de plantas, hojas, frutas y ramas de árboles. Entonces, lo anexamos aquí a nuestra tarjetita. Y así te vas con cada una de las preguntitas, escribiendo lo que te dijeron en tu entrevista y lo complementas con la información que investigaste del animalito. ¿Entendido? Entonces, vas a elaborar. Por eso pedí que en la clase anterior, si no podían hacer la impresión y tenían que escribir, pues que fuera el adulto el que escribiera lo importante de cada pregunta, porque ahora tú en esta clase, tú sí vas a tener que escribir tus tarjetitas de apoyo. ¿Entendido? Al complementar la información oral de tu entrevista y la información escrita de tu investigación, tu información del tema quedará mucho más completa y por lo tanto tu exposición también será más completa y estará mejor realizada. Entonces, la clase de hoy es para que tú elabores tus tarjetitas. Obviamente es necesario el apoyo de un adulto porque ustedes todavía están pequeñitos, pero es muy importante que vayan aprendiendo a elaborar este tipo de actividades. Entonces, papás, quien sea la persona que vaya a apoyar, les pido encarecidamente que los ayuden a hacer ese complemento de ambas informaciones, de la entrevista y de su investigación, para que los alumnos puedan elaborar sus tarjetitas y vayan viendo la manera en cómo se realiza y vayan aprendiéndolo.
porque este es una exposición y ellos van a exponer durante todo el transcurso de su escolaridad. Entonces es muy importante que aprendan desde ahorita a realizar los pasos que deben de seguir una buena exposición. En tercer grado es indudable que van a realizar exposiciones. De tercero a sexto son las exposiciones una parte del trabajo de clase. Entonces es muy importante que ellos sepan lo que debe hacer. Elección del tema, la investigación, la selección de información, la elaboración de sus tarjetitas, que vamos en ese paso, y posteriormente su representación gráfica para poder exponer y su exposición ante el público. Entonces, sí es cierto que son pequeñitos, pero ya deben de empezar a conocer y a empezar a realizar este tipo de actividades. Aquí están, miren, todas las tarjetitas. Fueron en total 8 preguntas. Y si se dan cuenta, unas tienen más información que otras, pero no por eso cambia el tamaño de la tarjetita. Esto también le da una presentación al trabajo. Obviamente las pueden hacer más pequeñitas, pero luego no se ve estético, no se ve bien que todas vayan de un tamaño diferente. Entonces, cuando las unen, porque van a hacer su apoyo de exposición, las pueden tener con ellos, no hay el problema de que una está más grande, otra está más pequeña, una sobresale más que otra. Entonces el tamaño de preferencia es el mismo para todas las tarjetitas. Y como les digo, el tamaño va a depender de la información que vaya a contener la tarjeta. Esta actividad la pueden entregar el día de hoy, si les es posible, y si no, la van trabajando durante el fin de semana con calma y la pueden entregar el día lunes 30. Y así como la van trabajando, les pido por favor que los niños también la vayan estudiando para que se vayan preparando para su exposición. En la próxima clase lo que vamos a hacer es nuestra material gráfico que vamos a utilizar para exponer. Entonces vamos por partes y les digo, pueden entregarlo el día de hoy o el próximo lunes. Muchas gracias, bonito fin de semana, un saludo enorme mis niños y un besito.